Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Héctor Rubén Martínez Hernández. Soy especialista en trastornos del movimiento, en enfermedad de Parkinson, y agradezco a Parkinson y yo por la invitación a compartir con ustedes un tema importante que finaliza la serie que inició el doctor Carlos Guerra y el doctor Rodrigo Mercado acerca de la cirugía de Parkinson, en concreto de la estimulación cerebral profunda. Conmigo vamos a revisar el tema de qué sucede después de la cirugía, cuál es el rol del médico y el paciente después de una cirugía de estimulación cerebral profunda, aunque vamos a recordar algunos de los conceptos antes. Para presentarme, yo soy un médico egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realicé mis estudios de posgrado primero en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México y después neurología clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hice un curso de alta especialidad en neurofisiología clínica en el mismo hospital y me subespecialicé en enfermedad de Parkinson en la Universidad de Columbia en Nueva York hace 8 años. Fui adscrito de urgencias neurológicas en el Instituto Nacional de Neurología, donde ahora soy adscrito de la Clínica de Parkinson y Trastornos del Movimiento, además de ser el director y fundador de esta misma clínica en el Centro Médico ABC. Soy también partícipe de un proyecto en la Clínica de Parkinson del Centro Neurológico de Chihuahua y presido la fundación de la Sociedad para el Estudio de Movimientos Anormales, que es una sociedad que estamos encabezando algunos de los especialistas en este rama de México para el estudio y la profundización de el abordaje e información de estos pacientes, ¿no? He participado en más de 100 cirugías de estimulación cerebral profunda aquí en el país y mientras estuve en mi formación, y espero compartirles esta parte de mi práctica y con gusto responder a las dudas que se emerjan de aquí mismo. Estos son algunos de los objetivos que vamos a cubrir durante estos minutos. Y pues siempre vale la pena empezar por recordar qué es esta entidad. Esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad progresiva con síntomas neurológicos, neuropsiquiátricos y sistémicos que pueden inclusive antes de presentarse los famosos síntomas motores, es decir, el temblor, la rigidez, las alteraciones de la postura y del equilibrio. Pueden presentarse alteraciones del sueño, pueden presentarse alteraciones del olfato, estreñimiento y síntomas afectivos, es decir, depresión, ansiedad. Estos síntomas, bueno, les mencionaba, hasta pueden llevar años antes de que se presenten los síntomas motores, pero también acompañan a la enfermedad durante su progresión después de la presentación de ellos. No todas las personas con enfermedad de Parkinson cursan con uno y otros síntomas, y tanto unos como otros son un reto de tratamiento, que por cierto, suelen responder a la terapia a la que nos estamos enfocando, ¿no? En un inicio, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un periodo donde son totalmente independientes, donde sus actividades de la vida diaria se realizan sin problema. Por lo general se tratan con 1 o 2 medicamentos sin tener grandes complicaciones, pero conforme pasa el tiempo, estas complicaciones van afectando cada vez la vida de las personas. Los videos que van a ver aquí, todos ellos son pacientes míos que me han autorizado poder difundir estos videos para cuestiones de enseñanza médica y al público en general. El primer recuadro que representa esos primeros años es un paciente de edad mediana, con síntomas localizados en el lado izquierdo y que con un solo medicamento estuvo muy bien controlado, mientras que la mujer, la chica que está en amarillo, empieza a presentar complicaciones motoras. A esto le llamamos cuando los síntomas empiezan a emerger después de un tiempo de tomar los medicamentos, cuando antes esto no se percibía. El recuadro en naranja está un paciente con severas discinesias, que es otro tipo de complicación motora que podemos ver a la postre de la evolución de la enfermedad. Y la mujer que está en el recuadro rojo es una etapa muy avanzada de la enfermedad, donde
requiere por sus alteraciones en la marcha llevarse una silla de ruedas. No todos los pacientes cursan por este espectro clínico. Las tasas en las que se dan los síntomas son muy diferentes para cada persona, como es la personalidad de cada quien. Este solamente es una ilustración de cómo se vive. Y la gráfica que ven aquí en medio es para simbolizar ese tipo de respuesta a las medicaciones que suele ser buena al principio y luego después, más que irse perdiendo, se va descomponiendo y desorganizando en los estadios medios. En esos estadios es donde mayor complicación en los médicos, los neurólogos y afines al tratamiento de enfermedad de Parkinson tenemos más complicaciones. Y justo es terapias quirúrgicas las que logran mejorar la calidad de vida de estos pacientes en esas etapas y en adelante también. Este ejemplo me gusta siempre ponerlo. ¿A qué se debe la enfermedad de Parkinson? Son muchos factores, pero uno de ellos, el principal, es a esta pérdida de la integridad de un circuito muy complejo, un circuito electroquímico, que me gusta simplificarlo en este diagrama a manera de engranes. Estos circuitos son parte de cada uno de un engrane. Normalmente reciben un chorro de aceite continuo que se autorregula por sí mismo y que no necesita una suplementación para funcionar. En cambio, en enfermedad de Parkinson, este suministro se va haciendo cada vez menor y entonces la cantidad de dopamina, la cantidad de aceite se va disminuyendo, haciendo que los engranes pierdan su ritmo, se friccionen y se representen en síntomas diferentes. Lo que hacemos en el tratamiento es suplir el aceite, dar dopamina o algún medicamento que supla su acción y también quirúrgicamente podemos tener una incidencia sobre los engranes y eso es lo que hace la estimulación cerebral profunda, tratando de primero restablecerlo a través de medicamentos, pero luego después a través de la colocación de estimuladores o otro tipo de cirugías, la coordinación mejor y mayor de este sistema. El tratamiento de enfermedad de Parkinson en términos generales, entonces tiene tres grandes etapas. Una es la actividad física, el ejercicio, la terapia física ocupacional, que siguen siendo muy importantes y que en esta época, especialmente de COVID y confinamiento, está ya representando un problema, ¿no? El tratamiento médico, los medicamentos que utilizamos, donde tratamos tanto los síntomas motores o no motores, la famosa levodopa, pramipexol u otros medicamentos, y los síntomas no motores como problemas de sueño, problemas de estreñimiento o problemas afectivos, sobre todo, que también requieren un tratamiento farmacológico muchas veces para mejorar o restablecer la calidad de vida. Y la cirugía de Parkinson, que como lo han visto con el doctor Guerra y el doctor Mercado, pues es una alternativa en aquellos pacientes que tienen una enfermedad que llamamos avanzada. Eso no necesariamente quiere decir muchos años, eso quiere decir la presentación de ciertas características como respuesta a los tratamientos y que tienen que ver con la progresión de la enfermedad. La cirugía de Parkinson se divide por lo que se hacía con anterioridad, lesiones, la neuromodulación o lo que llamamos ahora estimulación cerebral profunda, en inglés también se conoce como DBS o DBS, y ya lo más avanzado, que todo está todavía en pañales y está por saliendo información, pero no es de uso rutinario, la utilización de injertos con células madres o implantes o terapias celulares, inclusive terapias génicas, que apenas está surgiendo ese tipo de terapias. ¿Qué es la neuromodulación cerebral y por qué el nombre de neuromodulación? Lo pongo entre paréntesis como estimulación cerebral profunda, pues es una terapia invasiva, requiere una cirugía para la colocación de un par de cablecitos que llamamos electrodos. Estos cables tienen unos anillos muy especializados en su extremo que van dirigidos a ciertas estructuras cerebrales, a los engranes de los que hablábamos antes, para modular su funcionamiento. Se pueden estimular muchas regiones del cerebro y en enfermedad de Parkinson hay 3 regiones de importancia que ahorita vamos a revisar muy rápido. El objetivo de colocar estos electrodos es modular la actividad eléctrica y química de estas regiones y con ello, secundariamente,
mejorar el control, pero lo que más nos interesa a nosotros, y yo sé que a ustedes y sus familiares también, es mejorar la calidad de vida. Entonces depende de lo que habló el doctor Guerra hace dos viernes, la selección de quién puede ser el mejor candidato para beneficiarse con este tipo de intervención. Entonces les platicaba, se trata de la colocación de un electrodo cerebral. Aquí está ejemplificado con estos diagramas, donde tiene estos anillos que emiten una señal eléctrica que modulamos y que sí se internalizan a través de el cerebro, pero que se hace con un procedimiento con todo el cuidado, a lo cual también ahondó el doctor Mercado en su plática pasada. Hay varias estructuras que podemos modular. Una de ellas se llama el núcleo subtalámico. Ahí está ejemplificada en rosa, pero también está el globo pálido interno y el tálamo. Cada una de estas estructuras tiene funciones diferentes y tiene objetivos diferentes. Nosotros le llamamos blancos o en inglés target y seleccionamos uno de estos blancos dependiendo de los síntomas que tenga cada paciente para poder ayudarle mejor. En términos generales, los pacientes que tienen fluctuaciones, esto quiere decir que se acaba el efecto a pesar de ser muy bueno, rápidamente y no tienen grandes o importantes movimientos involuntarios, como le llamamos discinesias, preferimos la implantación de electrodos en el núcleo subtalámico, mientras que para aquellos pacientes que tienen una enfermedad donde los movimientos involuntarios, como les mostré antes en esta persona con Parkinson y discinesias muy severas, preferimos utilizar el GPI, aunque los dos han estado a debate cuál es mejor uno del otro. La verdad es que la selección individual, dependiendo de una serie de pruebas que se hacen antes, pues es la que nos dice cuál es el que mejor rendimiento puede tener. Y el tálamo, que es esta estructura más grande, aquí coloreada en naranja, es una estructura que nos ayuda para el control del temblor exclusivamente. Los otros dos blancos pueden también mejorar el temblor, pero en aquellos que son francamente predominantes de temblor y no los demás síntomas son un problema, se puede también estimular este blanco cerebral. Como vieron también en el diagrama abajo, esta persona que tiene ya un generador eléctrico que se lo coloca debajo de la clavícula, puede ser en cualquiera de los dos lados, y de ahí provienen unos cables a manera de extensión que se conectan con estos electrodos. Este instrumento que está ahí es una batería y es un centro de información, es un generador que también es una especie de computadora con la que nos comunicamos a través de un sistema muy especial que se los voy a mostrar. Esta es una diapositiva muy compleja, solamente quiero que vean los blancos, que están resumidos. BIM quiere decir el núcleo ventral intermedio. Esta es una estructura del tálamo, la estructura de naranja que veíamos antes. NST significa núcleo subtalámico, la estructura rosa, y GPI es la estructura verde que vimos anteriormente. Y la serie de síntomas que mejor se tratan con cada uno de estos blancos. Inclusive se pueden hacer combinaciones en el tratamiento en casos muy complejos y la verdad es que eso es excepcional. Bueno, la enfermedad de Parkinson no es la única enfermedad que se puede tratar con estimulación cerebral profunda. Hay otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas, incluyendo trastornos del movimiento, que lo pueden hacer. Y la manera en que reacciona o en que tiene un efecto esta estimulación o neuromodulación cerebral es diferente en las diferentes condiciones. E inclusive en Parkinson, donde hay síntomas tan diferentes como problemas de la marcha, cuando se entumecen o se contraen las extremidades, a lo que llamamos distonía, movimientos involuntarios, esto que llamamos corea en la jerga del lenguaje neurológico, que son unos movimientos involuntarios irregulares, bueno, tienden a responder diferente y en el tiempo a la estimulación cerebral. No es que encendamos inmediatamente un estimulador y se corrijan todos los problemas. Necesitamos hacer una programación de esta estimulación que se lleva varias semanas, si no es que varios meses, para el punto óptimo. Y esto también requiere la participación del neurólogo, claro, de la persona que lo lleva, para la instrumentación de actividades precisas
a cómo llevar los medicamentos durante y después de la cirugía e inclusive antes de la cirugía. Entonces es un diagrama de cómo los diferentes enfermedades y síntomas responden diferente y en diferentes tiempos a la estimulación cerebral. Este es un diagrama muy complejo que lo que hace es ver a través de un diagrama, pues, dónde y cómo están las estructuras que estimulamos. Para ser concretos, ahí están viendo también el ejemplo de un electrodo, donde se ven los anillos, está en color gris oscuro, y lo que quería ejemplificar con este diagrama es todas las estructuras que están alrededor. Nosotros generamos un campo eléctrico que se despide de estos anillos, pero que también puede estimular a otras estructuras del cerebro que están milimétricamente adjuntas a donde queremos estimular. Es por ello que es un arte, es un manejo artesanal el que debemos de tener. Y la manera en que están dispuestos es muy semejante en cada persona, pero hay pequeñas variaciones en los tamaños de estas estructuras que hacen que la programación sea diferente para cada uno de las personas que se operan, ¿no? ¿Cómo funciona una estimulación cerebral? Bueno, esa es quizá una respuesta que le dará el premio Nobel a alguien. En realidad hay muchas maneras en que podemos explicar su función. Puede ser que lo que ven aquí es un diagrama de una neurona en verde y azul que está conectada con una previa. Las neuronas funcionan con relevos, conexiones entre una y otra, y estos relevos funcionan a través de electricidad, de una corriente eléctrica que va viajando de un lado a otro. Y este es el ejemplo de una neurona que queremos estimular. Si le estimulamos el cuerpo de la neurona, lo que observamos es que su acción eléctrica se disminuye. Esa es una de las acciones que tiene estimulación eléctrica. Si estimulamos a la neurona previa, puede esta también hacer que la neurona que sigue en su relevo disminuya esa acción. Lo mismo pasa si se estimula a sí misma la neurona en las ramificaciones de ella. Pero más interesantes son estructuras que pasan alrededor de estas neuronas, esto que llamamos axones o prolongaciones de las neuronas, que también les estamos estimulando y que tienen diferentes efectos a distancia del lugar donde estamos estimulando. Por lo tanto, esta es una muy compleja red de estructuras y células que se ven afectadas durante la estimulación y que no una acción, sino el conjunto de estas varias son las que nos dan el concepto de neuromodulación y de lo que pasa a nivel cerebral. Desde luego, esto sigue en estudio y no es mi afán llenarlos de una información técnica con ello, pero quería demostrarles a través de esta representación, ¿no? ¿Qué hace la estimulación? Bueno, disminuye en gran medida estas grandes variaciones que hay entre el efecto del medicamento adecuado y el efecto inadecuado que puede generar, por ejemplo, movimientos involuntarios, o disminuye y hace que se acerque más el efecto entre una toma de un medicamento y el otro. Por lo tanto, nos permite hacer una disminución de los medicamentos, dependiendo del blanco que estimulemos, nos permite tener una mejoría de efectos adversos, como son los movimientos involuntarios, y nos permiten otra serie de beneficios que pueden llevar desde la disminución de medicamentos hasta un beneficio en el sueño y en general en la calidad de vida. ¿De qué depende que suceda esto? De la selección de los candidatos. Habrá algunos casos muy particulares, muy puntuales, donde a pesar de tener todo adecuado, no hay la misma respuesta que esperaríamos en un paciente. Eso puede suceder y es algo que se explica a todos los pacientes, pero eso sucede lo mínimo. ¿Cuánto dura la estimulación cerebral profunda después de que se le coloca a alguien? Recuerden, este no es una terapia curativa. Esta es una terapia que modula estas estructuras, que da una segunda oportunidad para mejorar los síntomas, pero que desafortunadamente no evita, o al menos no se ha demostrado, la progresión de la enfermedad de forma importante. Sí hace que la calidad de vida se mantenga hasta 10 años o más. Esto se empezó a poner de forma más regular desde la década de los 90. Ya tenemos entonces prácticamente más de 30 años con
experiencia en lo que está sucediendo a través del mundo, ¿no? Esto empezó en Alemania, muchos dicen, otros en Francia, y ahora hay más de 250,000 pacientes operados muy probablemente en el mundo con ello. Entonces, cada vez estamos obteniendo más información. ¿Quién y qué son los elementos que requerimos para decir que un paciente es candidato? Pues primero, un neurólogo que conozca bien el caso de su paciente, que esté compenetrado en cómo ha respondido, que esté básicamente apegado en regla a cómo se va generando la enfermedad y de qué manera va afectando. Y ese neurólogo, si tiene la capacidad en Parkinson, puede llevar también a un paciente de la mano para esa terapia, pero por lo general lo que preferimos es que se acerquen a un centro especializado en cirugía de Parkinson, con un especialista en trastornos del movimiento, con un neurocirujano especializado en esta instrumentación. Esto quiere decir personas que llevaron una preparación previa para realizar estos procedimientos a través de una formación médica, ¿no? Requerimos también de un neuropsiquiatra. Este es un psiquiatra que está especializado en temas de neurología y también es una subespecialidad médica. Necesitamos pruebas neuropsicológicas, un equipo de neuroanestesiología también, alguien de rehabilitación y equipos también de imagen. Y en conjunto es lo más importante. No vale la pena solamente tenerlos cada uno por su lado, sino que estén conjuntados en equipo de trabajo, bien aceitados, hablando otra vez del ejemplo que les ponía de ello, ¿no? ¿Cómo funciona? Otra vez es un diagrama complejo, una disculpa por ello, pero este es un flujograma de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la clínica, en el Centro Médico ABC, ¿no? Seleccionamos a los candidatos luego de que alguno de nuestros colegas o porque nos vieron en algún otro lado, se acercan a nuestro equipo, hago, esa es responsabilidad mía, una valoración, vemos si es un candidato posible. Si es así, primero lo que hacemos es optimizar al máximo con medicamentos su calidad de vida, y si a pesar de esa optimización seguimos viendo que las complicaciones motoras de su enfermedad, disinesias o fluctuaciones, son importantes, entonces empezamos a preparar ahí. Y para esto enviamos a valoraciones diferentes. Rehabilitación, que eso de todas maneras sucede en las clínicas especializadas, una valoración neuropsicológica para estar seguro que todos y cada uno de sus atributos cognitivos estén bien, neuropsiquiatría, porque depresión y ansiedad, como lo escucharon del doctor Guerra, pueden ser un problema, lo mismo que datos de psicosis, es decir, alucinaciones, paranoias o algunos otros síntomas de ese punto que algunos pacientes pueden presentar. Y después de tener una reunión entre ellos y con el neurocirujano funcional que explica técnicamente, como bien lo hizo el doctor Mercado el viernes pasado, pues programamos una fecha, ¿no? Una fecha para la intervención. Nos reunimos antes, emitimos un documento, nos juntamos a discutir esto de los blancos, cuál es el más posible que dé beneficio, y después de tener un acuerdo, hablamos con el paciente y su familia, le damos datos de otros pacientes para que se acerquen a ellos y sepan cómo se vive una cirugía, de qué se trata y cómo fue el antes y después de esta intervención. Nadie mejor para explicar qué fue una vivencia que otro paciente, ¿no? Y se interna el paciente, se le prepara ese día a través de una resonancia magnética especial para ver las estructuras cerebrales, y se procede a la cirugía, cosa que vieron ya con el doctor Mercado. Y de aquí yo tomo el punto para hablar acerca de antes que les explicaron sobre la selección y cómo se preparan los pacientes. Muchas veces hay que hacer disminución de algunos medicamentos previo a la cirugía, y después de esa disminución llevarlos al mejor, con la mínima cantidad de medicamentos, al mejor estado posible para que se enfrenten a la cirugía. Hay mucho entusiasmo, hay muchas, ¿cómo llamarle? Expectativas sobre lo que puede pasar, y eso también lo platicamos y tratamos de llevar a un buen puerto y un equilibrio entre la expectativa que puede ser, bueno, prácticamente me puedo curar, bueno, lo que queremos es mejorar la calidad de vida y que viva mejor, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Bien, después de la cirugía se hace una imagen. Algunas cirugías se dividen en dos, a veces algunos se operan
con la colocación de los electrodos y en un segundo tiempo se pone el famoso generador que ahorita les mostré, y en otros casos se pone todo en un solo procedimiento. Nosotros hemos optado por eso, por el tiempo que implica en quirófano, ¿no? Y de aquí viene el manejo postoperatorio, que es a lo que vamos a ir viendo después. Entonces, ¿cuál es lo que hacemos nosotros, los neurólogos especialistas en trastornos del movimiento? Bueno, ya vimos la identificación, el aplicar criterios de selección y esta prueba de levodopa, que es una prueba que mide el antes y después de cómo está un paciente con ello. Depende de una buena respuesta al levodopa y que se demuestre con una prueba el que sepamos cuál es el techo de beneficio, pero también cuál es el piso en el que está un paciente después de que no tienen o que cuando no tienen medicamentos, para saber qué porcentaje de beneficio hay. Ningún paciente va a llegar más allá del techo después de la cirugía. Lo que queremos es que se mantenga cerca de ese techo y eso es lo que hace la cirugía, ¿no? Optimizamos el tratamiento, es el que hace la conjunción con el resto de especialistas, decide con el cirujano qué es lo que va a hacer. Durante la cirugía tiene una participación muy activa. Algunos de ustedes, si han estado ahí, el neurólogo hace pruebas clínicas, hace un registro de las actividades neuronales, que ahorita lo vamos a ver también, y luego toda la parte de programación y ajustes de medicamentos. Este es un ejemplo que voy a acelerar sobre una prueba de levodopa. Es un paciente que llegó de la noche a la mañana sin efecto del medicamento y que sobre todo, perdón, que adelante aquí esto, pero es para que vean cómo está sobre todo su marcha. Entonces, es un paciente que tiene una gran respuesta al levodopa. Se fijan, en la marcha batalla muchísimo para poder iniciar el caminar, mientras que cuando está con efecto de levodopa, todo está muy bien. Pero también tiene movimientos involuntarios y el problema es que este estado de beneficio con la levodopa le dura muy poco, entre 1 hora y media y 2, entonces tiene que estar utilizando estos medicamentos más los movimientos involuntarios que le da problema. Entonces, como sin efecto del medicamento requiere hasta ayuda de su hijo que está ahí, a lo mejor nos está viendo y le mando un saludo, y inclusive el equilibrio, cómo se puede restablecer con ello. El problema entonces es dimensionar el grado de afectación a través de esta prueba y saber que es un respondedor, porque estos buenos respondedores, como el caso del señor que aquí presento, son los mejores candidatos a una cirugía. Si alguien no responde, hay opciones, pero difícilmente será un buen candidato para esto. Bien, ¿a quién operamos? ¿A quién operamos? Bueno, esa es una decisión de cada tipo. Por ejemplo, ¿la edad puede ser una limitante? Puede ser una limitante. La mayoría de los centros piensan que es mejor hacerlo antes de los 75 años, pero si hay un señor de 76 años o una dama con una gran calidad de vida, sin otras enfermedades y solamente es Parkinson quien está afectando, su rendimiento cognitivo está muy bien, pues vale la pena también ayudarle. Entonces, no son contraindicaciones absolutas estas cosas como la edad. La individualización de cada paciente entonces es muy importante, ¿no? Depende del tipo y de severidad, como vimos de la respuesta de levodopa, también depende de que si tiene o no otras enfermedades. Por ejemplo, el uso de anticoagulantes pues complica muchísimo el poder operar a alguien porque podríamos causar un problema mayor, o si tiene hipertensión, diabetes o más enfermedades descontroladas, pues entonces puede conllevarle a una complicación posterior o durante la cirugía, y preferimos controlarlas antes y luego cirugía. Y hay unos pequeños detalles como resonancia, si tienen una estructura cerebral compleja o con daño, pudiera llevar a complicaciones posteriores y también decisiones. Es una decisión difícil que se tome y la mayoría de ellos no la tienen, pero es algo así. Y también cuestiones personales. Si alguien piensa que me debe de garantizar el que yo quede como antes de enfermedad de Parkinson y esa es la expectativa, eso difícilmente se va a cumplir y entonces debemos de replantear puntualmente si se opera. ¿Qué hacemos nosotros los neurólogos? Hacemos esto, que es la participación en quirófano a través de microregistro, que es mientras va pasando el electrodo, es viendo cómo a través de un aparato muy especial se registran las neuronas y nos da una idea del patrón. Esto que están viendo en el recuadro amarillo es cómo suenan realmente las neuronas de un paciente que operamos
cuando llegamos a estas estructuras, inclusive cuando nos pasamos de estas estructuras y estos patrones eléctricos que se hacen con una computadora especializada en ello, se llama microregistro, nos permiten saber que estamos en el área que debemos estar para después pasar a otra fase. Este es otro esquema de lo que hacemos ahí. Está pasando el electrodo hacia abajo. Por ejemplo, las tres primeras son los patrones que vemos en el núcleo subtalámico, y cuando pasamos esta estructura, la estructura rosa que veíamos antes, nos encontramos con otra estructura que se llama sustancia negra y es el patrón que vemos en ella. Y bueno, es una guía, además de lo que planeó el cirujano que les platicó el doctor Mercado en la sesión pasada, sobre la resonancia y cómo se planea. Es una guía de cómo llegar funcionalmente al lugar adecuado. Pero no solamente nos quedamos ahí, esto es una responsabilidad del neurólogo, sino que también lo que hacemos es un mapa, un mapa sobre cuáles de esos milímetros, milimétricamente, mientras va descendiendo el electrodo, son los lugares donde está mejor el registro, y ese mapa nos permite tomar la decisión. Entonces, lo que están viendo aquí es dos casos reales de este mapa que ven ahí con pequeñas cruces, donde determinamos que a determinado nivel, perdón por el seguimiento de la misma frase, en qué nivel quedó mejor registrada las neuronas para poder ahí implantar o alojar el electrodo que va a estimular al paciente. Y lo que ven ahí en letras es la descripción de lo que vi e hice durante las maniobras clínicas. Estas son dos ejemplos diferentes sobre maniobras clínicas que hacemos en el quirófano. Espero no les incomode, no tiene algo más cuento que lo que ven de lejos, pero eso es la realidad de lo que vemos en los pacientes. Están con un arco, están en la cama, pero están despiertos, se pueden mover. Aquí las razones de por qué estar despierto. La primera es porque el registro eléctrico de las neuronas es mejor, y el segundo es porque requieren estar haciendo estas pruebas para ver su movilidad, rigidez, el temblor. Y lo que están viendo es ejemplos en dos blancos diferentes. Este es otro ejemplo de cuando recién regresé, de una mujer joven con Parkinson, y un caso muy severo donde el temblor era un problema sustancial, pero también la rigidez, y se fijan las alteraciones en la postura de su mano. No les puedo mostrar lo demás porque la paciente no me da autorización para mostrar su rostro y lo demás, pero lo que sí pueden ver aquí, y estoy autorizado, es ver cómo en el quirófano, mientras estimulamos, y lo ven ahí, mejoró el temblor. Entonces disminuyó el temblor y la rigidez durante una estimulación que hacemos directamente en el quirófano. ¿Para qué hacemos esas estimulaciones? Primero, para estar ciertos de que estamos en donde debemos estar, que hay cierta respuesta clínica, pero no solamente para eso, sino que además buscamos una serie de detalles. Justo si esparcimos esta actividad eléctrica, podemos generar estimulación de otras estructuras y estos otros cambios. Si se fijan en la boca del hombre que está arriba, se ve apretada o se ve desviada, los ojos, o esta contractura de la mano de la persona que está abajo. Todos estos datos son cosas que buscamos en el quirófano como parte del registro clínico. ¿Y para qué nos ayudan? ¿Lo queremos hacer? No. Lo que queremos es tener seguridad de que mientras estemos estimulando ya en el consultorio, este tipo de situaciones no ocurran. Y justo es en el quirófano donde empezamos a ver ese manejo. Bien, ¿qué pasa al salir de quirófano? Lo primero que hacemos es un reajuste de los medicamentos. La mayoría de los pacientes preferimos tenerlos con 1 o 2 medicamentos nada más. Como les decía, la preferencia de nosotros es disminuir varios medicamentos previos a la cirugía y simplificar el esquema de manejo. Y esto es para evitar que algunos pacientes pudieran presentar una especie de agitación después de la cirugía. Esto es algo común en todas las cirugías cerebrales, pero bueno, si podemos detener factores de ello. Cuidamos al paciente justo de esos factores. Estamos el neuropsiquiatra y yo en contubernio por cuidarlos y por saber que están bien. Muchos de los pacientes, muchos de los
enfermos tienen un efecto que se llama efecto lesional, es decir, al colocar el electrodo sin que haya una estimulación, se genera un beneficio que suele ser un beneficio transitorio. Algunas veces ese beneficio puede permanecer, es muy raro, ¿no? La mayoría de nosotros los especialistas no encendemos el aparato hasta semanas después. Hay quien lleva una semana, en mi caso 15 días, en otros casos hasta un mes. Hay otros con experiencia europea que lo hacen inmediatamente después de la cirugía. Una de las explicaciones es que todavía hay algo de hinchazón, digamos, dentro del cerebro que puede distorsionar la actividad eléctrica, pero eso es variable y cualquiera de las escuelas, mientras se siga de forma rutinaria, pues no hay problema, ¿no? Planeamos una visita de primera vez. Esa visita de primera vez, pues tratamos de ver si no hay ningún problema. Estamos en comunicación antes con los pacientes. ¿Cuánto duran los pacientes en el hospital? Duran un promedio de 4 a 5 días después de la cirugía. Bueno, un día antes de la cirugía y después de la cirugía llegan a ser 3 días. Si no pasa ninguna complicación, toleraron bien el regreso de medicamentos, no hay fiebre, no hay ningún otro dato que nos implique alguna complicación quirúrgica, entonces se va. El porcentaje saben que es bajísimo de complicaciones y en mi caso pues yo no he visto ninguna serie. Se reajustan medicamentos, muchas veces se empiezan a restablecer los tratamientos que tenía antes. Otras veces, si se siente bien el paciente con la simplificación que hicimos, los dejamos así y esperamos que en la primera visita de programación ver qué hay, ¿no? ¿Qué hacemos en la programación? ¿Cómo hacemos la programación? Bueno, esto es lo que quedamos, ¿no? Los electrodos lo que generan es una emisión eléctrica y para quien es ingeniero, además, va a ser conceptos que se familiaricen con ello, pero si no, es para darles una idea. Manejamos conceptos eléctricos, modificamos 3 grandes parámetros, pero no solamente. Amplitud, frecuencia y ancho de pulso. La amplitud es la capacidad de emitir energía junto con el ancho de pulso, que es la dispersión de esa energía a través de un tejido de estos electrodos o estos anillos o estas placas de metal que están en la parte o extremo del electrodo, como lo ven ahí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un programador que se conecta ya sea por un cable o ahora más moderno por Bluetooth a un aparato que está en contacto o muy cercano al generador eléctrico. No se conecta, no hay un cable que traspase la piel, si el generador está debajo de la piel, sino que lo hacen a través de una comunicación externa. La comunicación nos dice todo, la información inclusive de quién es el aparato, porque los ingenieros de los diferentes sistemas preparan a que ese aparato con una serie numérica tal para cada paciente sepa cuándo se implantó, qué fecha de caducidad tiene, etc. Bueno, y después de obtener esa información empezamos a hacer una programación. Esa programación tiene que ver con un aumento en la amplitud sobre todo. Casi siempre empezamos con una frecuencia y un ancho de pulso que son estándares y que digamos que en menos de la mitad de los pacientes se mueven otra vez. En cambio la amplitud sí, lo vamos subiendo poco a poco. Poco a poco puede ser semanas. Hay pacientes que luego de 4 o 5 semanas están muy bien, a veces uno sorprendentemente antes, pero hay otros que el proceso digamos, puntualización de la estimulación nos lleva más tiempo, 3 meses, 6 meses o a veces hasta más para llegar justo al punto correcto, ¿no? Entonces, la mayoría quedan entre 3 y 6 meses, hay unos que un poco más, hay unos que menos, ¿no? Y eso depende también de la sensibilidad del paciente y de lo complejo que pueda ser la estimulación y de estas otras estructuras que la circunscriben, ¿no? Hay muchos tipos de emitir esa energía, algunas veces es con corriente también, en vez de voltaje, otras veces tiene que ver con una intermitencia en la señal eléctrica y para eso también utilizamos otros recursos dentro del ello. Yo le llamo que al principio pues apenas se están familiarizando con los conceptos y todo, y ya cuando se vuelve un paciente profesional, entonces inclusive el paciente mismo y su familia pueden hacer ciertas modificaciones que uno les permite hacer, ¿no? Y eso lo hacen a través de esto, ¿no? Entonces hay cíclicas o algo que parece cíclicas, se llama interleaving y ahorita vamos a ver ejemplos.
Esto que ven aquí es un ejemplo nada más de uno de los recursos que utilizamos, una tableta. Ahí está una dama que trae esta especie de collarín, ¿no? En un lado está un contrapeso y del otro lado está justo el aparato que se conecta con el generador y con el que nosotros a través de estas tabletas electrónicas nos comunicamos para la estimulación. Entonces lo que hacemos es prender primero los contactos más de abajo, los de arriba, e ir buscando cuál de ellos, conforme vamos subiendo la amplitud, puede dar una mejor respuesta. Esto puede ser en una primera sesión o inclusive en más de 2 sesiones. Esto es muy variable, depende de cada paciente. A esto primero le llamamos estimulación monopolar, quiere decir que solamente uno de los electrodos se enciende y funciona como el ánodo, en términos y el otro como cátodo. Bueno. Puede ser que también utilicemos una estimulación bipolar y eso por lo general lo hacemos en donde hay complicaciones porque se dispersó de más, digamos, la actividad eléctrica y requerimos concentrar más o modular diferente esta, llamamos esfera o esta forma o este volumen que se da al área de interés que queremos estimular, ¿no? Puede ser que si alejamos los electrodos lo aplanemos más, como una especie de pepino, ¿no? O que hagamos una estimulación donde comprimamos o hagamos que se haga más compreso, pero también más en forma de disco. Es decir, esto depende de la manera en que manipulemos a través de estas tabletas, de esta comunicación, la estimulación con los electrodos. Los electrodos también son diferentes. Los electrodos pueden estar muy pegaditos, como es este caso, pero hay unos donde los anillos están un poco más alejados unos y otros y depende del blanco que vayamos a estimular es que preferimos utilizar uno y otro, o los nuevos, que no solamente son anillos, sino son placas que pueden y logran dirigir a diferentes espectros y es la nueva tecnología que está viendo en algunas de las compañías. Si queremos distorsionar, podemos subir uno y otro lado, o también podemos subir el ancho de pulso para que así suceda. Y bueno, ahí están viendo los patrones que normalmente utilizamos. En todo momento es muy importante también hacer mediciones sobre el sistema. También la misma tableta nos permite hacer una medición acerca de cómo está la resistencia eléctrica del tejido que circunscribe a la estimulación. Y miren en colores ahí cómo se pueden hacer estos globos de diferente forma, de diferente tamaño, de diferente dimensión a través de estos esquemas de estimulación cerebral, pero también cómo a través de las mediciones podemos saber si hay algún problema con alguno de los electrodos o la comunicación entre ellos, y esto lo hacemos a través de mediciones. Entonces, cada vez que encendemos o queremos revisar a un paciente, hacemos estas mediciones para ver si no hay una fuga, digamos, de ello. Y lo que ven en las esferas también ahí es la manera que interacciona la estimulación con el tejido, ¿no? Dependiendo de cómo queramos utilizar la estimulación, podemos tener una estimulación en voltajes, que sí depende de la resistencia que tenga a través de ello para diseminarse la electricidad, o en corriente, donde no importa tanto esa resistencia. Bueno, esas son cuestiones técnicas y muy puntuales, ¿no? También podemos medir la batería. Entonces, antes era más importante cuando la batería era no recargable. Ahora la mayoría de los sistemas tienen una batería recargable y entonces pues hay que estarle checando. De todas maneras, es importante que sepan que la batería recargable, es un tipo de equipos, se tiene que estar recargando por los pacientes o por las familias cada determinado tiempo, cada periodo de tiempo, pueden ser 2, 3 veces por semana, hay unos que lo pueden inclusive diario, para que se mantenga activa y no haya problemas inclusive de su desprogramación. Bueno, resulta ser que, para ponerlo un poco más complejo, no solamente podemos utilizar un programa por cada individuo, por cada persona, sino podemos utilizar varios programas donde una persona se pueda cambiar de esos programas, a esto que yo llamo, son pacientes más profesionales, pues, donde ya están más familiarizados con el equipo, con el PASI, suele suceder varios meses después, a través de la programación con programas. Entonces se puede poner un programa A, B, C o D, u otros equipos utilizan dentro de cada uno de los programas un par de ellos,
Y esto hace muy dinámico. Si algún programa, por el tipo de difusión que tiene la electricidad, puede provocar que la marcha no esté tan bien y otro programa sí, pero el lenguaje o el habla tenga algún problemita, entonces se pueden intercambiar programas y ver cuál de ellos es mejor. Inclusive se puede apagar el aparato, esto no es recomendable, pues, pero se puede apagar el aparato para hacer algunas pruebas de cómo lo está funcionando y podemos poner entonces diferentes programas para diferentes objetivos en un paciente, ¿no? E inclusive podemos poner varios programas para que hagan la prueba de forma más crónica durante varios días. Pruébate con 1 o 2 días con un programa y luego con el otro y ve dónde te sientes mejor y entonces seleccionamos el programa donde estás mejor. ¿Cuándo sucede esto? Pues sucede en el 50-60% de los casos más o menos. Y depende también de cómo va avanzando la enfermedad, cómo nos tenemos que ir adecuando a ello. Les hablaba sobre estas nuevas tecnologías donde utilizamos ahora electrodos, donde no solamente son un anillo, sino que tienen plaquitas. ¿Con qué fin? El ejemplo que se ve aquí en verde es como si hiciéramos una rebanada de una naranja y viéramos dónde está la estructura, en este caso se llama núcleo subtalámico, donde llega el cable, el punto negro que está en medio, y lo rojo alrededor de él, igual que en la imagen que está a su derecha, es el campo eléctrico donde se está difundiendo. Si ese electrodo por algún motivo, acuérdense que esto es milimétrico, queda más recargado hacia un lado de la estructura o al otro lado, como es el ejemplo que está en la parte 2 de la figura en verde, pues entonces esa energía quizás se difunda a otras estructuras, como lo vimos también en la manera en que funciona esto. Y algunas veces esa difusión de energía no se puede controlar con los cambios en los parámetros que vimos anteriormente, que son los usuales. Este otro tipo de electrodo lo que hace es emitir a través de placas energía en direcciones diferentes. Yo puedo aplacar, si tengo en vez de un anillo, tengo 3 plaquitas, esas placas, si enciendo una, se dirigirá la energía a ese lado, si enciendo otra hacia el otro lado, o si enciendo las dos hacia un campo más grande, o inclusive las 3, funciona también como un anillo, pero es el ejemplo que están viendo ahí y cómo se ve dividida el baloncito o el volumen de distribución de la electricidad en la imagen que está en negro y en rojo. Y se va abajo uno de los ejemplos de estos electrodos que ya andan por ahí en el mercado, y abajo también cómo fue la programación en uno de mis pacientes. Este es algo que se ha hecho durante los últimos años y empieza a tomar auge, y creo que es un recurso para algunos de los pacientes. Se utiliza el recurso de direccional, así se llama, en alrededor del 20% de los pacientes, inclusive que tienen una implantación de ellos. Entonces, no es que sirva para todo, pero pues es una manera mayor, ideal para hacerlo. Les voy a dar un ejemplo ahora, y con el permiso de la persona que estoy aquí presentando, de una programación compleja que incluye todo lo que vimos en una dama. Se trata de Lupita, así lo voy a llamar, tiene 54 años ahora y es originaria de Tabasco. Ella tiene un antecedente de presión alta que se controló muy bien y hace 6 años inició con un temblor en la mano izquierda, que luego también se presentó en la pierna del mismo lado, y luego tuvo lentitud generalizada. Se trató inicialmente allá con levodopa, mejoraron sus síntomas y desde el 2017 empezó a sentir estos movimientos involuntarios que cada vez fueron más fuertes. Y además empezó a cambiar el tiempo de rendimiento de la medicina, se empezó a hacer más corta, durando hasta 1 hora únicamente el beneficio, y combinando entonces entre severas discinesias por el efecto del medicamento y etapas en lo que llamamos off o de apagado, donde requería un rescate, digamos, y muchas veces no lo podía tener. Se agregó a sus medicamentos otro medicamento para Parkinson, agonista dopaminérgico, que se llama pramipexol, y que ayudó hasta cierto punto. Y por esas complicaciones, su neurólogo allá pensó en la posibilidad de estimulación cerebral profunda como un recurso para ayudarle a Lupita. Me buscaron aquí en la Ciudad de México, ya quedó conmigo a principios del año pasado. En esa ocasión, además de tener
disinencias sumamente severas, tenía el 50% del tiempo con beneficio, el 50% sin beneficio y el 50% del tiempo que tenía beneficio tenía más tiempo disinesias, o sea, estos movimientos involuntarios severos. Y bueno, entonces la preparamos, hicimos una prueba de levodopa, resultó con una excelente respuesta a levodopa, eso lo definimos cuando es más allá del 50% de beneficio, hicimos todas las pruebas que platicamos, platicó con el doctor Mercado, quien fue quien la operó, y resultó con un beneficio importante. Se operó y seleccionamos por las disinesias el globo pálido interno como un blanco. Por ahí presentó también relacionado a medicamentos compras compulsivas que se corrigieron después al quitar el pramipexol, que fue un problema porque también aumentó sus síntomas motores, pero este es otro dato que puede también ayudar la misma cirugía. Entonces, se colocaron y al mes más o menos, después de tener un beneficio inicial bueno, regresaron las disinencias y a partir de ahí hemos estado con ajustes y se me perdió, como suele pasar con pacientes, están muy bien y me hablan de vez en cuando y la última vez que me buscó fue porque a finales de abril, a finales de marzo y abril tuvo un descontrol de los movimientos involuntarios y obviamente por razones de la pandemia no había podido verme. Entonces, lo que les estoy mostrando es cómo llegó el consultorio y también abajo en el video que está a su derecha, lo que les estoy mostrando es una programación por niveles. Eso es lo que hacemos cuando un paciente llega por primera vez o queremos rechecar que toda una programación esté bien. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos recuerden, el electrodo tiene 4 electrodos, nos vamos del electrodo más abajo al más arriba y hasta llegar al cuarto electrodo y así en adelante. Entonces, ¿cómo llegó? Con la programación que tenía, estos movimientos involuntarios importantísimos, una distorsión en la movilidad de su mano por algo que llamamos distonía, y esta severa incapacidad para caminar relacionada con los movimientos involuntarios y con la distonía. Entonces, lo que hicimos, el equipo de mi consulta, fue primero hacer una programación usual por niveles, como haríamos en un paciente que llega por primera vez a la consulta, y ahí lo que están viendo es cómo manipulo la tableta para ir de electrodo a electrodo subiendo y subiendo los niveles de estimulación y preguntándole, y ella en acción, afortunadamente ahora con estos equipos a control remoto, digamos así, se puede ver mucho mejor la marcha y cómo se atora, ¿no? Arriba, a su izquierda, siguen viendo cómo estaba con esta distorsión corporal tan importante, producto de la enfermedad, producto de los medicamentos. Y abajo, como poco a poco, después de apagar el aparato, después de empezar a hacer estimulaciones, esos movimientos empiezan a ceder y empezamos a ver respuestas en una extremidad y la otra, pero no había una respuesta contundente con este tipo de estimulación. Entonces nos fuimos primero de un lado, luego del otro lado y tratar de ver primero cuál de los pequeños contactos era el que mejor establecía una respuesta, y cuando me sentí más a gusto en uno de ellos, entonces intentamos otro tipo de estimulación. Entonces me fui a una estimulación que llamamos bipolar. En la estimulación bipolar lo que hacemos es poner uno y otro, esquematizados antes, entre ellos la energía se está transmitiendo y entonces la manera en que se difunde la energía es menos importante, se queda y se modula más estrechamente. Inicialmente, al estimular ciertos de ellos, tenía más movimientos, como lo vieron ahorita, y poco a poco, esto es un proceso que lleva varios minutos para que se dé, empezamos a establecer cuáles eran los contactos mejores. Terminamos utilizando algo que la verdad es poco raro de utilizar, que es 2 estimulaciones bipolares, es decir, 2 electrodos activos, 2 electrodos como cato, o sea, que entre ellos se hacen para distorsionar la esfera y aplastarla y darle al centro que queríamos estimular de mejor manera. Fíjense cómo poco a poco empezó a mejorar su marcha y la postura, como lo ven abajo. Aún así, no me convencía del todo utilizando estas estructuras. Estaba mejor con este esquema doble bipolar, se llama, pero había todavía esta postura rara en su pierna derecha, como la ven,
y no convencida inclusive con la mano, aunque cada vez al ir avanzando en la programación hubo cierta mejoría. Aquí están viendo cómo camina después, lo que estoy mostrando es la tableta para que vean cómo es que va esa estimulación. Y ahí empieza a sentirse mejor, aunque con algo de distonía. Distonía es este cambio en la postura de su mano derecha que se observa en ella, pero miren cómo se va soltando poco a poco la misma pierna después de ir ajustando la estimulación. Estos son cambios muy leves, con una constancia para poder llegar exactamente a donde se da. Pero vaya, fue una paciente que debido a los problemas que tenía me permitió hacer un bosquejo de todos los tipos de estimulaciones hasta encontrar el que mejor le beneficiaba. Y hasta ahí parecía que ese era el mejor, pero opté por utilizar uno que es muy diferente. Bueno, diferente en un sentido. Es un sistema donde permite la propia estimulación hacerlo de forma intermitente y también, digamos, formar la esfera de estimulación de forma diferente, y los resultados fueron muy importantes. Se le quitó la distonía, se mejoró la marcha de forma sustancial, y esto es como unos 20 a 25 minutos de cuando había llegado. Fíjense la postura de la mano, ahora cómo dobla la pierna, puede doblar las manos con libertad. Y por cierto, hasta ahí sin efecto el medicamento porque no lo había tomado en más de 4 horas. Entonces ella misma percibe la mejoría y esa fue la estimulación que utilizamos. Una estimulación que se llama interleaving, ahí lo que estoy mostrando es eso. La punta del pie mucho mejor, la cadencia del caminar mucho mejor. Es decir, un caso de éxito donde se exploró, un caso difícil, donde se exploró diferentes tipos de estimulación para llegar a un punto de control, ¿no? Y miren cómo está el desempeño de sus manos, de sus piernas, cuando no lo podía hacer al principio, si bien recuerdan, ¿no? Y de sus piernas. En algunos puntos muy desesperada, obviamente con estos movimientos y estas contracturas se siente, y esto es justo 2 días después. 2 días después, donde siguiendo la estimulación, quería cerciorarme que estaba bien. Miren ustedes la movilidad de la mano, la movilidad de las piernas. Por ahí hice una pequeña elevación en el lado derecho de los parámetros y mejoró de forma sustancial, diría yo, Lupita. Entonces, este fue un ejemplo para decirles qué es y cómo se pueden llevar varias etapas de la estimulación cerebral en una programación como ello, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué va a haber? No solamente para terminar y no cansarles más. Bueno, esto que se llama neuroestimulación adaptable, y son una serie de recursos que le van a dar información al programador acerca de temblor, acerca de agendas electrónicas a nivel del celular, o información de lo que está pasando eléctricamente en el cerebro, o inclusive con gadgets o con instrumentos como un reloj, un smartwatch, que le llaman un reloj inteligente, para detectar si tiene temblor, si tiene algún congelamiento y disparar de forma diferente a nivel del sistema nervioso central. Y por ahí ya vienen estos aparatos que yo creo que van a transformar otra vez la estimulación cerebral. También se puede aplicar ahora con robots la cirugía, lo cual no es buenas noticias para mis amigos los neurocirujanos, pero bueno, es una de las nuevas tecnologías. Hacer un tipo de responsiva, esto quiere decir una estimulación mucho más compleja que tiene que ver con una serie de dinámicas más importantes. Esto que se llama optogenética quiere decir colocar genes que se prenden y apagan a través de estimulaciones eléctricas o inclusive de luz a través de infrarrojos, una tecnología muy nueva. O esto que se llama técnica magnético-térmica, que es la colocación de pequeñas esferitas cerca de los nervios y que con estimulación, que puede ser ultrasónica, mover estas esferitas y que hagan que se estimulen o se dejen de estimular las neuronas. Una tecnología que, bueno, parece de otro mundo, ¿no? Y algo que seguramente han visto por ahí, que es
el ultrasonido de alta frecuencia, que lo que hace es una lesión sin requerimiento de cirugía, pero que tiene varias limitaciones, sobre todo que no se puede modular, de lo que estamos hablando. Muy bien, los mensajes que me gustaría con los que se quedaran son los siguientes, ¿no? Esta es una excelente herramienta de tratamiento para Parkinson, pero siempre y cuando esté en las mejores manos, y hay que acercarse a esas manos, ¿no? Requiere un equipo experimentado, bien cohesionado, para tener los mejores resultados, como vieron ahorita, ¿no? Los pacientes deben de ser bien seleccionados a través de criterios claros de selección y poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Sobre cuáles son las expectativas, ¿no? Cada vez tenemos evidencia de que funciona y funciona bien, y que el que funcione y su valor terapéutico depende de que sea un candidato que se haya seleccionado bien y que esté en buenas manos para su programación. Las complicaciones son posibles, pero son infrecuentes, sobre todo cuando están en buenas manos, ¿no? Como cualquier terapia invasiva, como cualquier terapia quirúrgica, esto es un riesgo, pero pues depende de quién haga el procedimiento, ¿no? Y siempre hay que tomar en consideración a cada caso en particular. Esto no es un tratamiento en serie, es un tratamiento donde cada paciente requiere no solamente la selección de dónde operarse, quién lo opera, en dónde se colocan los electrodos, sino cómo se programa y cómo se llega con toda certeza al mejor punto posible. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Parkinson y yo por la invitación y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Muy bien, las preguntas, la que me tienen aquí es, ¿todos los pacientes van a responder igual a la cirugía? La respuesta es no, depende del estadio en el que esté la enfermedad. Por lo general, este estadio, si es avanzado, pues va a tener diferentes objetivos. Si alguien tiene temblor, entonces la cirugía dirigida a temblor será la que mejor le beneficie. Si alguien tiene algún otro problema como rigidez o problemas con la marcha o congelamientos de la marcha que no se expliquen por falta de medicamento o por la necesidad de mayor medicamento, entonces requerirá otro tipo de intervención. Entonces, no, la respuesta es muy individualizada. Desde luego que los criterios son uniformes, pero esos criterios se acomodan a cada caso en particular, ¿no? Muy bien, me preguntan también si por más cuidado que haya infinidad de conexiones en el cerebro y que garantiza que no dañen el proceso de instalación de los equipos. Lo que me preguntan es si al colocar un electrodo que llega a estas estructuras del cerebro se están dañando otras estructuras. Bueno, la técnica con la que se hace es una técnica muy segura. Se desplazan las estructuras y no se genera un daño. Hay un tipo de cirugía que también incluye al, el ultrasonido de alta frecuencia, el HIFUS por sus siglas en inglés, que generan una lesión y que esa lesión puede ser benéfica para los síntomas que tienen los pacientes. Sin embargo, estas estructuras pues tienen un cambio. Ya están dañadas de por sí. Lo que estamos tratando es de revertir funcionalmente estos cambios y a través de esa reversión pues hacer mejor. ¿Que hay complicaciones posibles por ello? Hay complicaciones posibles por ello, pero para eso se hace una muy severa selección de los candidatos para minimizar todo lo posible que estas complicaciones sucedan, ¿no? Ahora, ¿en quién se prefiere un recargable de uno recargable? Bueno, esta es una cuestión inclusive económica, ¿no? Los equipos recargables son un poco más caros, pero también los tiempos que no requieran un recambio de batería, eso quiere decir, no se recambia toda la cirugía, solamente el generador, son mucho mayores, es decir, un equipo recargable dura hasta 15, hay unos que dicen que hasta 25 años, mientras que un equipo no recargable alrededor de 3, 4 años. Más o menos, entonces se tiene que volver a cambiar ese equipo, no toda la cirugía. Entonces, si son jóvenes y se puede,
pues entonces lo mejor es un equipo recargable. Si no quieren estarse recargando en la carga y prefieren, bueno, pues quedar unos años y después ponerse otra, pues entonces podría hacer esto. Entonces también es una pregunta muy individualizada, ¿no? Dice, ¿se puede nadar en la alberca o en el mar con estimulador? Sí, sí se puede nadar, no inmediatamente, sino varios meses después. El equipo queda internalizado en la piel. Obviamente, si después de una cirugía a las pocas semanas alguien se mete, pues tiene el riesgo de, al estar todavía la cicatriz muy blanda, digamos, pues infectarse o generar un problema. Pero con el paso del tiempo esa cicatriz se vuelve como cualquier otra. Es decir, si yo me corto en un lado, tengo una cirugía de un apéndice, lo que sea, pues ya me puedo meter a la alberca, ¿no? El agua en sí o las sustancias que tengan no van a dañar el equipo en ello, ¿no? Solamente hay que hacerlo con todo cuidado si lo tiene permitido, ¿no? Entonces, la respuesta en general es sí. Dice, ¿de qué depende que marque otra? Yo creo que el optar por las diferentes marcas, no vamos a hablar aquí de eso, pero eso es algo que se debe congeniar con el equipo médico con el que trabaje, ¿no? El equipo médico se sentirá más a gusto con un tipo de marca o equipo o con otro. Y también es un tema de individualización, ¿no? Dice, si existe un aparato que emita la frecuencia sin la amplitud necesaria, sin necesidad de meter algo más a mi cabeza. Bueno, ha habido algo de esto que se llama estimulación magnética transcraneal. Ha querido en los últimos años tener un impulso por el tratamiento. Sin embargo, no tiene los beneficios ni cercanamente a lo que una terapia continua a la que implica este tipo de estimulación, ¿no? Por ahí se está vendiendo un aparato de estimulación comercial que la verdad no se ha demostrado que tenga un beneficio clínico sostenido en lo más mínimo. Me preguntan sobre otro tipo de medicamentos, que si existen nuevos medicamentos, están existiendo nuevos medicamentos, pero sigue siendo la levodopa, los agonistas dopaminérgicos, la amantadina o los inhibidores de la monoaminoxidasa o de la COM, que son, digamos, el grupo de medicamentos que más utilizamos en la enfermedad de Parkinson, los que utilizamos todavía, ¿no? Existen formulaciones que están haciendo para mejorar el rendimiento de la levodopa para hacer que se expiende todo esto, ¿no? Entonces, medicamentos nuevos empiezan a salir. Muy bien. Muchas gracias a todos.